Chicos, bienvenidos a nuestro programa de programación orientada a objetos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes y poderosos de este paradigma, la herencia. Sí, este tema es fundamental porque nos permite reutilizar código, evitar repeticiones y crear estructuras mucho más organizadas dentro de nuestros programas. Exacto. La herencia es una de las razones principales por la que es tan usada en la PO. Gracias a ella podemos construir clases nuevas basadas en otras clases que ya existen y no tener que empezar desde cero. Y además lo mejor de todo es que con la herencia podemos mantener una relación lógica entre las clases, como si fueran parte de una familia, donde unas heredan características de otras. Por ello es súper importante entender bien esta parte del tema de herencia, ya que vamos a explicar el tema de lo que son conceptos principales y demás cosas que irán dentro del video. Como ya dijo mi compañero, vamos a explicar qué es la herencia, cómo funciona, qué ventajas tiene y por qué es una herramienta tan útil para construir programas más ordenados, escalables y fáciles de mantener. Sí, para entender la herencia, primero recordemos que en programación entre objetos todo gira en torno a las clases y los objetos. Una clase define las características y comportamientos que tendrán los objetos que se crean a partir de ella. Pero llega un punto en el que varias clases tienen cosas en común. Por ejemplo, imaginemos que tenemos clases que representan distintos elementos, como personas, vehículos o animales. Muchas de esas clases comparten atributos o comportamientos parecidos. En lugar de escribir el mismo código varias veces, lo que podemos hacer es crear una clase padre donde ésta contenga atributos y métodos comunes y luego transmitir a ellas mediante las clases hijas, donde éstas heredan esa información. Y sí, así como menciona mi compañero, las clases hijas pueden usar todo lo que tiene la clase padre y además agregar sus propias características específicas. Es como si recibieran una herencia en la vida real. Toman lo que ya existe y lo amplían según sus propias necesidades. Así que todo esto dentro de la programación orientada a objetos es súper que fundamental y es importante comprender de manera detallada. Esto a su vez hace que el código sea mucho más reutilizable, ya que no tenemos que reescribir lo que ya funciona, solo extendemos o adaptamos lo que necesitamos. Sí, también además, la herencia nos permite crear jerarquías entre clases. En ella se refleja una relación natural del tipo es un o pertenece a. Por ejemplo, un estudiante es una persona o un círculo es una figura geométrica. Gracias a esa relación, las clases hijas pueden comportarse como clase padre, pero también tener comportamiento propio. Esto da lugar a estructuras mucho más flexibles y fácil de entender. Otro punto importante en la herencia es que no solo transmite atributos, sino que también puede transmitirse comportamientos, es decir, que las clases hijas pueden usar los métodos definidos de la clase padre sin tener que volverla a escribir. Sí, así como también si lo necesitan, también pueden modificar o mejorar esos comportamientos. Esto se conoce como sobreescritura de métodos y permite adaptar el comportamiento heredado a la nueva clase sin perder la estructura original. Algo muy interesante es que la herencia también promueve el principio de reutilización del código, que es clave para mantener los programas más simples y con menos errores. Si algo cambia, solo se modifica en la clase base y todas las clases que la heredan reciben ese cambio automáticamente. Otro beneficio es la consistencia. Cuando varias clases de una misma heredan a la clase padre, todas siguen una misma lógica y estilo, lo que hace que el sistema sea más fácil de entender y mantener. Pero ojo, aunque la herencia es muy útil, hay que usarla con cuidado. Si se abusa de ella, el código puede volverse demasiado dependiente o complicado de modificar. También es importante de que exista una verdadera relación entre las clases. No debemos forzar que la herencia solo por ahorrar líneas de código, sino también realmente existe un vínculo lógico entre las clases. También hay distintos tipos de herencia. En algunos lenguajes existe la herencia simple, donde una clase solo puede heredar de una clase padre, y en otros casos existe la herencia múltiple, donde una clase puede heredar de varias. Entonces es importante también tener muy en cuenta qué tipo de clase vamos, perdón, qué tipo de herencia vamos a aplicar.
Eh, Sin embargo, lo esencial es entender que la herencia busca extender el comportamiento de una clase existente sin modificarla directamente, lo que mejora la evolución del programa con el tiempo. Sí, en resumen, la herencia es una forma de organizar las clases en niveles, donde las más generales sirven como base y las más específicas se construyen a partir de ellas. Es una forma elegante de hacer crecer el código programa, sin perder el control ni repetir código. Exactamente. También puede ser en conclusión que la herencia es uno de los pilares más poderosos de la programación orientada a objetos, porque nos permite crear clases más completas y reutilizar lo que ya hemos construido. Exacto. Esto también nos puede decir que no podemos modificar o dividir varias veces el código. Así que también promueve la organización, el orden y la coherencia dentro del código, lo que es clave cuando los proyectos crecen y se vuelven más complejos. Por eso este tema de la herencia es uno de los, como se mencionó, es uno de los pilares más importantes dentro de la programación orientada a objetos, porque a su vez, como nos puede facilitar el tema de la programación, nos puede incluso complicar esta parte. Entonces, por ello, ya con todo lo mencionado, es importante tener en cuenta cómo lo vamos a utilizar. Eh, pero como todo info debe usarse con criterio, no toda relación entre clases necesita herencia. A veces es mejor usar otros mecanismos como la composición, entre otros. Sí, así que ya saben, la herencia no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la calidad y la claridad del código. Es una herramienta que nos permite pensar de la forma más estructurada y profesional en el mundo de la programación orientada a objetos. Y listo, hasta aquí ha sido nuestro video. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima. Adiós.